Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast, hablamos y aprendemos. Tengo como invitado un amigo profesional, él es ingeniero y artista, Raúl Castañeto. ¿Cómo estás, Raúl? Hola Juan, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Podrías presentarte, Raúl, para la audiencia? Sí, por supuesto, yo soy Raúl Castañeto, tengo 40 años, soy, como bien dijiste, ingeniero y artista. Ingeniero porque estudié ingeniería industrial, ejercí muchos años como ingeniero industrial, pero luego en el camino, o paralelamente, comencé a desarrollar también todo un tema artístico a través de la improvisación teatral. Y ahora me dedico a eso al 100%, ¿no? No solo de improvisación teatral, sino también de diferentes proyectos que han venido a partir de eso, porque digamos que soy improvisador, soy actor, soy conductor de televisión y a partir de eso es que me estoy dedicando ahora al 100%. Entonces sí, correcta la definición de ingeniero y artista. Sí, claro, yo me acuerdo que te conocí como ingeniero y ahora como artista nos hemos reencontrado. Sí. Bueno, Raúl, te invité por algo, justamente por eso. A muchas personas he notado se les hace muy difícil, sabiendo que tienen intereses muy grandes, inclusive hasta vocación por algo, un arte, pero no se atreven a dar ese salto que tú has dado de la ingeniería, pues a la parte del tema de improvisación, ¿no? De las cosas artísticas. Cuéntame un poco tu historia. Bueno, yo escogí ingeniería industrial como carrera cuando salí del colegio. Estuve estudiando los 5 años de la carrera en la Universidad de Lima, y cuando terminó la carrera, al pasar de un año ya comenzando a trabajar en oficina, me llega a través de un primo mío una invitación para ir a ver un espectáculo de impro, que estoy hablando de más o menos del año 2006, 2007 aproximadamente, y me dice, vamos a ver esto de acá, que es nuevo, que efectivamente era nuevo, la impro era nueva para mí en esa época, para mucha gente acá en Perú también era nueva. Y fui a ver y me prendí, me enamoré completamente de lo que vi. Era un espacio muy creativo, era ver a actores, artistas creando en el momento, era el formato de juegos de impro, entonces era muy gracioso verlo, muy divertido, y yo no dejé de ir a ver impro desde la primera vez que fui a ver un espectáculo de impro. Ujú. Entonces fue tanta la conexión con lo que vi, de seguir yendo y yendo y yendo a los espectáculos, que de repente en una de esas escucho que están dictando talleres. Y me dicen, bueno, Ujú. también dictamos talleres de impro. Entonces dije, ok, voy a ver de qué se trata. Y me metí a un taller porque visto, ya había visto tanta impro que dije, bueno, algo puedo Claro. hacer, ¿no? Mm, Ya por lo menos entiendo de qué se trata, puedo jugar, podría hacerlo. ujú. Y me meto a hacer un taller de impro y claro, o sea, me sentí como pez en el agua. Encontré el Mm, espacio que no sabía que estaba buscando, lo encontré, y de ahí en adelante, pues lo siguiente ha sido seguir haciendo talleres, comenzar a participar en los mismos espectáculos de la escuela donde yo estudié, que es Keto Impro, y luego seguir avanzando en este camino de improvisación que claramente no sabía exactamente por qué me había llegado, pero llegó. Yo en ese momento todavía seguía trabajando como ingeniero, es más, por épocas, por ejemplo, me tocaba a veces viajar por trabajo, tenía que dejar un momento la impro, luego cuando regresaba volvía a retomar, o tratar de llevar improvisación, talleres de improvisación para no perder el ritmo en otros claro. lugares, en otros países, como para seguir Mm, aprendiendo, porque ese era como digamos que mi lugar feliz, ¿no? Ya lo había encontrado, entonces no quería dejarlo, ¿no? Ya luego, después de los viajes, regresé, cambié de trabajo, seguía obviamente en mi ruta de improvisación, en espectáculos, en talleres, comencé a dictar talleres inclusive, seguía llevando talleres ya cada vez más avanzados con otros profesores fuera del país. Digamos que mucha de la plata que yo ganaba como ingeniero para mis gastos, para mis cosas, también se iba en seguir capacitándome, ¿no? O sea, si bien había comenzado como un hobby o como un espacio, digamos que de mm, entretenimiento, de diversión, de relajación, pasó luego ya a ser esto como, lo llamo los hobbies caros, ¿no? Cuando ya te gusta lo que estás haciendo, entonces gastas más para poder tener más cosas y disfrutar más de tu una hobby, ¿no? O adicción, sea, algo así. claro, ¿no? Imagínate, no sé, pero yo el símil con la pesca, ¿no? De repente tú comienzas pescando con cordel acá en el sur, Mm,
y después dices, oye, no, de repente puedo hacer un viaje de pesca acá, no sé a dónde, y así vas sumando y vas sumando porque es lo que te gusta, ¿no? Más o menos era así, ¿no? Claro. Y entonces, nada, en el camino de seguir por esto, de seguir capacitándome, de seguir dando Una talleres, de seguir pregunta, aprendiendo. Raúl, te veo tan entusiasmado recordando todo eso que tengo que preguntarte esto. ¿Relacionaste esa experiencia del impro en el trabajo? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Eh, bueno, nada, solo para cerrar, terminé digamos que seguir por esto. En estas cosas que salen por los proyectos de impro, me dieron una llamada de Movistar Deportes, porque había hecho un Mm, proyecto también de comunicaciones para una marca deportiva, y ujú, terminó quedando en el canal, y de ahí en adelante o sea, digamos que ya concreté esto que era de la escena a la televisión, y ahí es donde digo, bueno, creo que ya puedo dar el salto a irme al 100% a esto, porque ya las condiciones me dan como que el espacio para poder hacerlo y poder vivir de esto, ¿no? claro. Y ahora es donde estoy, ¿no? Y ahora que mencionas esto de cómo aplicaba esta dinámica o esta energía o estas Lenguaje, cosas la comunicación, lo ¿no? que Las iba aprendiendo, emociones, sí, lo que iba la aprendiendo creatividad, pues, ¿no? totalmente, o sea, yo creo que yo no sé si antes de hacer impro me consideraba una persona tan creativa. Ahora siento que vivo, o sea, tengo que vivir de esto, ¿no? O sea, vivo creando. Mm, Y claro, en los momentos, por ejemplo, de que en mi época de consultor, o sea, cuando trabajaba de ingeniero, pero trabajaba como de consultor, mm, eh, cosas tan simples como el escuchar, que es una herramienta muy poderosa en la improvisación, sentía que había desarrollado una especie de superpoder, ¿no? ¿Por qué? Porque mm. ponte, muchas de las sesiones que me tocaba hacer o liderar o las entrevistas que hacía con los clientes internos o los trabajos que hacíamos de mesa para definir procesos y todo esto, siempre me pasaba que eran las preguntas que yo hacía, sabía que iban por una respuesta, pero cuando me llegaba la respuesta, no necesariamente sentía que era lo que la persona que me la había respondido estaba diciendo. O sea, no me daba el mensaje tal cual, ¿no? A Ahí veces tenías hablamos, que por ser ejemplo, creativo para ver cómo relacionar preguntas y respuestas claro, claro, o ver y por tener la dónde, de dónde, información que tú pudieras necesitar, obviamente. claro, o de dónde venía realmente esa necesidad que me habían planteado sobre la mesa, ¿no? Como de Ujú. repente, o sea, es como, es que tengo problemas, no sé, pues, con las facturas. Y de ahí me preguntaba, pero realmente el problema es la factura. O sea, esto que me estás Ajá, diciendo, comenzaste a investigar. claro, y es porque, por ejemplo, ¿no? En el trabajo de teatro, cuando uno trabaja texto, está el texto y está el subtexto, ¿no? O sea, el texto y la Mm, acción de lo que yo quiero conseguir con el texto que te estoy diciendo. Y quizás ujú. no necesariamente era, por ejemplo, no un problema de factura, sino en realidad era un problema más de proceso que de la misma factura, Ajá, porque si yo me claro. quedaba con es que es un problema de factura, entonces, bacán, solo solucionemos la factura y ya está. Y no, no Tú era así. mirabas el Entonces, escenario de actuación de las personas para ver si el problema realmente era lo que la persona lo percibía y tú le ayudaste un poquito a mover la cabeza, a mirar más cosas para que su percepción mejorara, ¿cierto? exacto, a entenderlo un poco más por ahí, ¿no? Y eso creo que han sido los momentos donde más me he dado cuenta que hay cosas Claro. que Has uno sido un aprende en la coach, te comento, improvisación, por porque ejemplo. yo en mi formación de coaching he hecho lo que tú has hecho y tú lo has Claro. hecho por la experiencia misma de los talleres, ¿no? Entonces, yo veo que, y por eso te lo pregunté, porque algo que yo veo en la ingeniería industrial, si un amigo argentino lo dice de broma, que Mm, es la parte de ingeniería industrial es la que sabe de todo, pero especialista en nada porque tiene que hablar con todos los ingenieros. Y él se claro. ríe, ¿ya? Mm, Pero yo digo, si uno tiene que hablar con todos los ingenieros, tiene que tener elocuencia, tiene que saber preguntar, tiene que saber el escenario de dónde están los demás y tiene que saber si realmente ese es el problema para no, pues, dedicar tanto esfuerzo a algo que de repente después, más tarde se va a ver que no era lo que realmente se necesitaba. Además, la interacción de convivencia en un proyecto, en un trabajo por varias horas, parece ujú. mentira, pero a veces es desgastante cuando no se sabe llevar una buena comunicación o una buena convivencia, y eso nos ha pasado a todos. ¿Qué opinas tú, Raúl? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la convivencia en los proyectos es, como bien dices, desgastante.
y creo que necesitas tener las condiciones humanas para Ujú. poder hacer que ese proyecto fluya, porque una parte es la técnica, ¿no? Como que hablabas hace un rato también Ah, de las habilidades blandas, una parte es lo técnico, o sea, yo te puedo decir, sí, ujú. claramente esto va de aquí a aquí, vamos por el punto A, después del punto B, después del punto C, perfecto. Pero hay motivaciones de cada persona, hay Ajá. necesidades de cada persona, hay miedos, riesgos, barreras emocionales, em, inclusive paradigmas que están O puestos en la conflictos cabeza de la internos gente. de cada persona que podrían saltar Exacto, en esos escenarios. exacto, totalmente, totalmente. Y entonces, claro, las artes escénicas, en mi caso la experiencia desde la impro tiene una cosa que es muy humana, que es simplemente darle ese espacio, uno, a escuchar, dos, a observar detenidamente, como ¿Mm? tratar de buscar la respuesta, no en lo que yo ya sé, porque lo que yo ya sé ya lo tengo, sino más bien en lo que está pasando aquí y ahora, ¿no? Ajá. Cómo yo soy tan sensible como para poder registrar todas esas cosas que están pasando aquí y ahora, para poder proponer algo que efectivamente sea lo que estamos necesitando, ¿no? No tanto a nivel técnico como a nivel humano, ¿no? A nivel, digamos que blando, ¿no? Y, y claro, no solo eso, sino que también, por ejemplo, ¿no? A mí que me ha tocado definir procesos en esta época que te digo que ya hacía la vida en paralelo entre improvisación y ingeniería, Claro. me pasaba también que, claro, o sea, a veces proponer, cada quien tiene lo suyo, ¿no? Pero proponer se bloquea mucho, ¿no? O sea, hay muchas barreras para poder aceptar las ideas de los demás. Y la improvisación teatral lo que hace es sentar un primer acuerdo de arranque, o sea, de inicio. Uno de los principios Mm. básicos de la impro es decir sí. Entonces, sí y a mi compañero. ¿Por qué? Porque mi compañero puede venir con una propuesta y si yo le digo que no en el escenario, se murió la propuesta, o sea, no hay cómo continuar esa historia si es Mm. que yo le digo no a mi compañero. Mi compañero me dice, somos astronautas, y le digo, no, porque estamos acá en Lima, no somos astronautas. Se murió la historia. Yo no puedo hacer nada más, o sea, para Una pregunta, resucitarlo Raúl. es Ya que bien me estás difícil. hablando, yo veo que te he conocido como un buen ingeniero y además, ahora con todo lo esto, yo veo que te has potencializado mucho más. ¿Por qué? Porque la práctica de la profesión es humana, o sea, tú vas a desarrollar proyectos, como lo acaba de decir, y me da la impresión que si ahora tú desarrollarías pues algún proyecto relacionado, algo organizacional, con los conocimientos de improvisación, no creo que se te haga un gran problema. Al contrario, le enseñarías a muchas personas cómo interactuar, cómo convivir en el trabajo, ¿cierto? Sí, o sea, definitivamente me siento mucho más en confianza con lo Ujú, que sé ahora. Ha pasado tiempo, también eso no ha sido gratuito. ujú. Y sí, claro, yo creo que en este sentido me puedo encontrar en espacios más cómodos y viendo otras cosas que quizás antes no hubiera visto, ¿no? Entonces sí, o sea, creo y en general no solo porque pienso que puede ser así, sino también en cada proyecto en el que estoy involucrado, cuando tengo que trabajar con algún cliente, porque ahora digamos que es una especie de empresa la que yo manejo Mm. trabajando y dando capacitaciones o simplemente poniendo todo mi servicio al servicio del escenario, donde sea que me toque actuar, creo que sí, ¿no? O sea, la visión se amplía a partir de lo que uno va aprendiendo y lo que uno no solo aprendiendo, ¿no? Porque uno puede haber llevado 1000 talleres, ¿no? Pero sobre todo lo bonito de las artes escénicas es que lo asimilas porque lo haces en el Exacto, momento. eso es lo que hablaba con una profesional en psicología educativa, la importancia del aprendizaje haciendo a través de forma experiencial. Y es algo que yo también lo he hecho hace mucho tiempo y la verdad son resultados muy importantes, sobre todo en personas adultas. ¿Por qué? Porque tenemos que reaprender, o sea, siempre tenemos que tener, como tú dices, ese sí para decir, pero hay otras opciones y no quedarnos solamente con una opción con una sola experiencia cuando podemos desarrollar en el tiempo. Y una argentina, te comento, especialista en recursos humanos, decía, las organizaciones y las personas de hoy deben permitirse a equivocarse. ¿Por qué? Porque es parte del aprendizaje. ¿Qué opinas tú, Raúl? O sea, es que una también digamos que los principios básicos de la impro es aceptar el error como un regalo. El Ujú. error es un regalo. Un error en una escena puede crearte una historia totalmente nueva.
Y sí, efectivamente, en el escenario creo que los mejores momentos es cuando nos hemos equivocado y la historia como la pensábamos que iba a ser se fue por otro lado totalmente distinto. Creo que el error normalmente no se permite en las organizaciones Ujú, y no solo en las organizaciones, creo que muchas estructuras de aprendizaje no ajá. nos permiten el error, tanto en el colegio como en la universidad, como en la empresa, en diferentes organizaciones, creo que o sea, está estructurado así, el que se equivoca falla Ujú, y creo que lo que se puede transformar a partir de eso es que en realidad el que se equivoca aprende, más que el que se equivoca falla. Y hay que darse exacto. ese espacio para el aprendizaje, porque el error también es un aprendizaje. Y si no Claro. tenemos eso, está como negado, bloqueado, porque nadie se puede equivocar O acá. si no, una persona se desanima y ya no quiere hacer más cosas. Exacto, te comienza a bloquear desde el miedo al riesgo porque no quieres Mm, perder, ¿no? O sea, todo claro. es ganar, ganar, ganar y nadie quiere perder porque te vas a equivocar. Segundo, en la ejecución y decir, bueno, ¿son los resultados o no son los resultados? Sí, y no te niego que seguramente, claro, hay cosas que sí se tienen que cumplir a rajatabla, ¿no? O sea, creo que un ingeniero civil no va a decirte el error es parte de mi aprendizaje porque se te cae un puente y no hay espacio para el error. Claro. Pero creo que en cada espacio, en cada lugar, en cada grupo de trabajo, en cada organización, en diferentes industrias, siempre hay un espacio para la experimentación. Mm, Y ese espacio es el espacio donde los errores nos ayudan a aprender y también, ¿no? O sea, es como manejar, saber en qué punto ese aprendizaje va a ser mucho más valioso si es que permitimos que el error sea parte de la vida, parte de la cultura, parte del aprendizaje, ¿no? Hay lugares donde tenemos grados de libertad para poder hacerlo y ujú. creo que si comenzamos también a plantear un poquito la visión de que el error está bueno también, porque no, parte de lo que tienes que saber cambia totalmente una visión de manera de hacer las Exacto. cosas, ¿no? Claro. Y yo veo que las personas van a poder acercarse más porque ya no van a tener ese miedo que tú dices o esa falta de valentía en decir o hacer cosas solamente en pequeñas cosas. ¿Por qué? Porque como ya se permitió y se da un espacio moderado para eso, pues genera confianza. Una confianza en la cual a veces hace falta en la interacción humana, sobre todo en la convivencia laboral o organizativa, que me he percatado. ¿Por qué? Porque algunas personas, antes de decir algo, yo le decía, pero ¿por qué no le preguntas? No, es que el jefe se molesta, o si no, la gente, ¿qué pensará de mí? Y es lo que tú Sí, dices, pues, ¿no? Se bloquean, ponen respuestas que la verdad no existe, solamente ellos mismos se han formulado en su cabeza porque por experiencias propias de ellos o de lo que han visto en el escenario que ha ocurrido. Y esas cosas, pues, no ayudan, pues, a una buena convivencia y no ayudan tampoco a resolver los problemas, porque todo el mundo se queda callado y nadie quiere hablar. ¿Qué opinas tú? exactamente, exactamente. El castigo al error tiene un costo mucho más alto que el hecho de solo hacer las cosas bien, ¿no? O el hecho de perder cuando no se hacen las cosas bien. Creo que se crea un ambiente que no contribuye a la espontaneidad, a la creatividad, Exacto. a la innovación en todo caso, a la buena comunicación, ni siquiera. O sea, creo que hasta ese hecho, ¿no? Pero, amigo, ¿tú no crees que para una empresa de estos tiempos, que se habla una empresa que busca el talento humano, porque eso lo veo en LinkedIn ya, pero de toda la forma, ahí publicitada, veo el tema de la innovación? Pues yo me pregunto, ¿cómo sería coherente buscar talento, tener el talento, tener la innovación, pero comportarse como lo que estamos hablando? ¿Hay coherencia en Claro, eso? no hay coherencia de ningún lugar, no es como decir sí, ¿no? Empowerment, cuando se hablaba de empowerment, todos estamos Mm, empoderados, somos delegar y le suelto la responsabilidad a una persona, pero si se equivoca, te fregaste, ¿no? Entonces, dónde está ¿cómo se llama? El apoyo, el empuje, el Hay toda soporte? una preparación, Eh, yo veo un escenario de menos a más y sobre todo una libertad de convivencia que a veces las organizaciones, yo veo de líderes que confunden, yo veo que ahí tiene que ver mucho el liderazgo, el estilo, porque justamente ellos marcan la pauta para que la gente se atreva a hacer o no hacer o hasta cuándo hacer algo, según la parte de los líderes. ¿Qué opinas tú en ese tema? Sí, el liderazgo tiene que ser así, ¿no? Transformacional, que te cambie o que tenga por lo menos esta visión
amplitud de visión, de libertad, digamos que de no tenerle miedo al riesgo, ¿no? Sí, o sea, tener claramente una estructura que te ayude a lograr los objetivos que necesitas, pero también un espacio para el aprendizaje, que te permita también, ¿no? Desarrollar la confianza, que te permita Mm, abrazar el error, que te permita justamente crear estos espacios de nuevo, de crecimiento que parten de la creatividad, de innovar, de comenzar a romper un poco las barreras, de tener esta confianza en equipo, no solo a nivel personal, sino también en equipo. Y eso va a partir de arriba hacia abajo, ¿no? Casi todas, o sí, sea, no, no casi todas, todas las transformaciones organizacionales parten de arriba hacia abajo. Por más que el grupo quiera, va a depender mucho de quién está a la cabeza para que diga, bueno, vamos a ir por este norte y el liderazgo creo que o qué también tanto tiene se que estar, permite ese cambio también. sí, tiene que estar entrenado, tiene que estar internalizado este liderazgo para que también todo el resto de la organización se permita hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que hay organizaciones que se permiten hacer ese tipo de cosas cada vez más, a diferencia de mis épocas Mm, que me tocaba ser ingeniero, creo que también los tiempos ahora te obligan un poco a eso, ¿no? No sé, pues si hablamos, ¿no?, de metodologías ágiles ahora, claro, eh, ahora. te obligan a no ser perfecto, justamente, ¿no? Saca un prototipo y luego sacas otro y luego mejoras ese que hiciste antes y así sucesivamente hasta que encuentres el mejor y ahí vas a seguir haciendo y no vas a parar y no te vas a estar Mm, deteniendo a hacer todo perfecto para que recién salga un producto, sino vas testeando, vas testeando, vas testeando y vas mejorándolo en el camino, ¿no? Por algo, toda la cantidad de actualizaciones que tenemos de las diferentes aplicaciones que tenemos en un celular es más o menos ese mismo modelo, ¿no? Y yo creo que si estuvieran un poquito más al modelo antiguo, que era o saco el producto perfecto o no lo hago, mm, cuántas cosas no se estarían haciendo ahorita. Entonces, sí, tiene un poco más de esto, eh, o sea, ese sentido de crear, de acompañar la innovación a partir de la confianza, del riesgo, de todo esto, necesita pues que no solo sea, no, ¿no?, técnico, sino que mm. también tenga un mindset, tenga una manera de pensar que acompañe esa rapidez a la que nos está sometiendo los tiempos de ahora. Por lo que yo veo, el tema de la improvisación te ha llenado un espacio que a nivel universitario careció, por lo que veo. ¿Qué opinas tú? Sí, son pocos los espacios, por lo menos en mi época universitaria, te estoy hablando de los años 2000, inicios de los años 2000, Ujú. donde yo haya visto de que exista, o sea, y no solo en mi universidad, sino en todas las que Todas, sí. conozco, que exista un espacio para formar habilidades blandas. Serán muy pocos los espacios que se daban para eso. Ahora creo que se está poniendo un poco más de atención. No te podría asegurar de que en todo centro educativo, en todo lugar donde se No, yo imparte te paso el educación dato, superior, todavía no han reaccionado, así que no, seguimos como en el 2000. pero sí hay Son muy, algunas, ¿no? He hay dictado, algunas, pero no, no al nivel como tú lo has desarrollado en el camino que lo has desarrollado. claro, no hay un acompañamiento, puede ser una actividad extracurricular, pero todavía no Ajá, forma parte de la malla. Hay grupos luego que por sí pues salen, ¿no? O sea, que están ahí, pero son parte de iniciativas de los mismos alumnos. sí. Pero sí, ¿no? Luego se termina compensando por ya iniciativas propias o por ya necesidades, por ejemplo, cuando ya los alumnos pasan a ser Sí, pero Raúl, profesionales. hay diferencia de iniciativas cuando tú te avientas a hacer algo. En el caso tuyo, tú has sido entrenado por profesores, pues por gente que sabe. En cambio, en el otro lado no siempre es así. A veces los muchachos están más abandonados y están buscando por uno u otro lado. Entonces, ahí un poco lo que yo quería ver, ¿no? O sea, el entrenamiento que tú has tenido es un entrenamiento de gente que sabe, pues, ¿no? De estos temas. Te ayudó, tú mismo dices, ¿no? Te acompañó, te ayudó. Veo en ti un Raúl diferente, pues, a los años que yo te conocí. Ahorita estás más maduro emocionalmente, puedes manejar tranquilamente los medios de comunicación, que me imagino hace años ni pensabas hacer eso o algo así. ¿Qué opinas tú? Totalmente, ¿no? No tenía ni idea de que iba a terminar donde estoy ahora. Mm, Eso también creo que me ha parecido maravilloso del viaje a la impro, porque a mí la impro me cambió, me transformó claro. totalmente, me ha hecho otra persona, o sea, soy otra persona antes de conocer la impro y después de conocer la impro.
Y sí, he tenido muy buena suerte de poder haber estado acompañado en el viaje con grandes maestros, profesores que me han enseñado muchísimo. Y creo que sí, ¿no? O sea, para mí, creo que es algo, una cosa que pasa bastante en las artes escénicas, sobre todo en el teatro, Mm, clown, impro, stand-up también, me imagino, pero principalmente en todas esas que una vez que comienzas no puedes parar de entrenar. Es algo que no puedes dejar de hacer. Te obliga, el arte te obliga a estar haciendo cosas. Y no solo ujú, haciendo cosas, sino aprendiendo cosas nuevas claro. constantemente. Cosa que no necesariamente tienes obligación cuando estás del lado de más corporativo, por ejemplo, oficina y todo Mm, eso, ¿no? Puede ser que uno vaya de repente, no sé, por la carrera, luego de repente algún curso de especialización, una maestría y de repente por ahí, ¿no? Y luego, claro, cursos cortos y todo. Quizás ahora hay una mayor necesidad, pero siento que para el mundo escénico es obligatorio. O sea, no puedes parar de estar aprendiendo. Entonces, sí, pues tienes que estar ahí constantemente acumulando, 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 porque alguna de las cosas que haces o has hecho o exploras te van a terminar sirviendo o te van a cambiar por lo menos una manera de ver las cosas o te va a dar otro registro. En fin, ¿no? Cada cosa que he hecho, cada taller que he hecho, y te cuento que he hecho, o sea, impro, clown, stand-up, dramaturgia, teatro, bufón, teatro físico, mm. todo lo que he podido hacer me ha sumado siempre un poquito más a mejorar digamos que el arte que quiero hacer. ¿No? Y te felicito por ello porque has podido demostrar que estos aspectos artísticos desarrollan tu aspecto profesional, tu aspecto personal, tu aspecto social y te abre un mundo de oportunidades adicionales a lo que uno normalmente se formó pensando en ese futuro, cuando el futuro se cambió inmediatamente cuando te involucraste en eso y lo que acaba de decir, ¿no? Aprendiste más cosas que lo usaste para otras experiencias y se abrió más oportunidades. ¿Qué opinas tú? Sí, sí, cada cosa que uno hace inconscientemente puede estarle abriendo la puerta de algo, ¿no? O sea, a mí, desde el primer ejemplo de haber llevado un taller de impro sin saber qué iba a pasar, Mm, eh, eso para mí es uno de los más grandes ejemplos de que siempre está bueno hacer algo que uno piensa que no tiene nada que ver con lo que uno hace, porque uno nunca sabe a dónde lo va a terminar llevando. pero en el fondo yo veo, Raúl, que sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque al final si vas a desarrollar ahora algo de repente tuyo, un proyecto adelante empresarial, con estos conocimientos te van a servir un montón para liderar grupos humanos, para transformar pues de repente formas de trabajo en la parte de convivencia. Yo pienso que sí, porque justamente es un espacio carente dentro de la formación profesional en los negocios. Eso es lo que siempre se ha hablado y que hay de un tiempo acá se habla por ello, pues las habilidades blandas, pero una cosa es un taller tradicional a un taller pues transformacional, escénico, que te involucra pues hasta el alma, pues imagínate. No es igual Totalmente. como tú ves tu experiencia de pasar capacitaciones de empresa tradicional a ser capacitado en impro. ¿Hay diferencia o no? Por supuesto, es mucho más vivencial, o sea, lo estás haciendo, no estás aprendiendo y sabiendo de, sino estás aprendiendo, sabiendo de y haciéndolo en vivo y en directo, ¿no? Que es parte importante que termina dándote justamente esas cosas, esos momentos eureka que aparecen en el momento y dices, mira, esto aquí, ¿no? Que yo no sabía que existía y lo puedo hacer ahora, ¿no? Sobre todo con la impro, que es una cosa que me parece muy cercana, ¿no? O sea, no requiere de nuevo una intención de necesariamente tener que estar en un escenario, ¿no? Uno puede hacer impro porque quiere divertirse y pasarla Mm, bien, uno puede hacer impro porque quiere subirse a un escenario, uno puede hacer impro simplemente porque necesita un lugar para desfogar, relajarse, lo que sea ujú, y no necesitas tampoco ser, digamos que, eh, un maestro para meterte, tener una claro. habilidad especial, todo el mundo lo puede hacer, ¿no?
ingenieros, abogados, psicólogos, todo el mundo puede No meterse hay a hacerlo requisitos. y no hay prerequisito, no hay prerequisito. El primer taller al que me metí decía requisito mayores de 18 hasta 99 años y ninguna restricción, ¿no? Así que sí, es libre Interesante, para todos. interesante. Raúl, palabras finales y alguna invitación que quieras hacer a la audiencia. Bueno, nada, agradecerte nuevamente por el espacio. De hecho, creo que mi mayor deseo es que todas las personas que estén escuchando esto se den el tiempo y busquen el espacio para donde quieran hacer, de llevar un taller de improvisación, de algún arte en general. Creo que es muy bueno para lo que somos, para nuestra humanidad, para comenzar a conectar mucho más con cosas que tenemos nosotros dentro y que son importantes no solo para la vida, bueno, no solo en todo caso para el mundo laboral, sino también para la vida. Y creo que la Ujú, vida es mucho más feliz haciendo algo relacionado a las artes. Es creo que ujú, mi mayor consejo, ¿no? Yo estoy dictando talleres ahora, comenzamos en el 16 de enero, así que si por ahí alguien está interesado, también me puede escribir. ujú. Y en A todo cómo caso, yo estoy te conectan? vía correo a raúl.castagneto@gmail.com y en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, sí, por ahí me pueden contactar. Gracias, Raúl. Muy interesante y gracias por compartir tu experiencia. Gracias. No, muchísimas gracias a ti, nos vemos pronto. Gracias.